Hay varios procesos especiales. El primer proceso que vamos a definir es un proceso isobárico. Entonces, si recordamos un poco de, no sé si es griego o latín, pero ustedes han visto otras palabras con iso, que contiene iso. ¿Tienen alguna idea de qué significa? Iso es como igual. Bárico, tal vez ustedes han visto, un barómetro o algo así. Entonces, este significa presión. Entonces, vamos a imaginar un experimento en que tenemos presión constante, igual presión. En ese dibujito tenemos un pistón. El gas dentro del pistón tiene un volumen inicial, V1, y el gas expande a un volumen final, V2. Durante esta expansión, la presión es constante. ¿Ok? En nuestros ejes aquí tenemos presión en el eje Y y volumen en el eje X. Estamos estudiando un gas ideal. Podemos ver para mantener la presión constante en el gráfico tenemos una línea horizontal desde el estado inicial con V1 hacia el estado final con V2. Para mantener la presión constante, la temperatura va a aumentar. Entonces, la temperatura en estado 1 es menor que la temperatura en estado 2. ¿Okay? Entonces, la presión es constante. Y podemos notar cuando es constante, tenemos una línea horizontal. ¿Okay? El trabajo siempre es el área por debajo de la curva PV. El trabajo es negativo presión por delta V. Entonces debemos agregar aquí. Okay. Tenemos algunas expresiones. Cambio de energía es Q, calor más W, trabajo. El calor a presión constante es igual a delta H y el trabajo es igual a negativo P delta V. Entonces, el cambio de energía es igual al cambio de entalpía menos P delta V, o cambio de entalpía es igual a cambio de energía más P delta V. Okay. Ese trabajo en el gráfico se puede visualizar como el área abajo de la curva. Aquí. Okay. Okay. Otro proceso, un proceso isotérmico. Iso igual, térmico, temperatura. ¿Ok? Entonces, recordamos que la energía interna del sistema depende de la temperatura. Si la temperatura es constante, es decir, delta T, cambio de temperatura es igual a 0, y eso indica que tenemos un proceso isotérmico. Entonces, el cambio de energía interna también es igual a 0. Aquí tenemos otro experimento. Tenemos el mismo aparato. Tenemos un gas ideal dentro de un pistón.
tiene el estado inicial con cierto volumen, presión y temperatura. En el estado final, estado 2, tenemos volumen mayor, pero la temperatura debe ser igual. La temperatura debe ser constante porque es isotérmico. Entonces, la presión tiene que disminuir. Entonces, podemos ver una curva. La presión 1 es mayor que presión 2 durante la expansión de un gas. Recordamos que en un gas ideal, PV es igual a nRT y por lo tanto P, la presión, es igual a nRT sobre V. Entonces aquí, si la cantidad de moles de gas es una constante, R es una constante, T es una constante en este experimento. Entonces tenemos esa relación de P proporcional a 1 sobre V. Entonces es como Y igual a 1 sobre X. Tenemos la forma aquí. Entonces el trabajo puedo hacer un láser. Qué bueno. El trabajo aquí es igual a nRT, nuestros constantes aquí, por el logaritmo natural de V2 sobre V1. Porque otra vez el trabajo es el área por debajo de la curva. Entonces estamos haciendo el integral. Tenemos una función y cuando hacemos la integración, tenemos el trabajo. Okay. Entonces, básicamente tenemos aquí, ¿cómo se puede escribir? Entonces, P. Aquí tenemos P, es proporcional a 1 sobre V. Por eso tenemos esa relación. Y el área por debajo de la curva, ese es el integral. Como siempre, cambio de energía interna es igual a Q más W, calor más trabajo. Entonces 0 es igual a Q más W, porque la temperatura es constante, por lo tanto la energía interna es constante. Entonces el trabajo es igual a negativo Q. ¿Okay? Entonces es una relación muy importante para un proceso isotérmico. Okay. Ahora tenemos un proceso isométrico. Un proceso isométrico también está conocido como isocórrico, que también está conocido como isovolumétrico. Con ese último ya es bastante fácil adivinar que se mantiene constante. Iso, constante o igual, volumétrico es el volumen. Entonces tenemos un experimento con el volumen constante. Aquí en nuestro diagrama tenemos el volumen inicial y el volumen final es igual. ¿Okay? Podemos imaginar un experimento en que la temperatura inicial es mayor que la temperatura final. Entonces tenemos en el estado inicial tenemos presión alta. Entonces en el no sirve. Láser. Entonces en el estado inicial tenemos presión alta, temperatura alta, y en el estado final tenemos presión baja y temperatura baja. ¿Okay? Dado que el volumen es constante, aquí tenemos una línea vertical.
Okay. Dado que el trabajo siempre es el área por debajo de la curva, en este caso el área es igual a 0. Entonces el trabajo es igual a 0. Energía es la suma de calor más trabajo, pero trabajo es igual a 0. Entonces, otra vez hemos demostrado que el calor a volumen constante es igual al cambio de energía interna del sistema. Okay. Ahora tenemos proceso adiabático. Entonces, adiabático indica que el flujo de calor es 0. Okay. Entonces, tenemos un sistema aislado. Tenemos como un iglú o algo así, que no permite el flujo de calor. Tenemos un experimento, volumen inicial. El volumen inicial, expansión del gas al volumen final. Durante esta expansión, la presión va a disminuir. Aquí vamos a notar que la curva del proceso adiabático es un poco diferente por debajo de la curva del proceso isotérmico. ¿Ok? Entonces, la forma es muy parecida, pero no es exactamente igual. En este caso, dado que el flujo de calor es 0, Q es igual a 0. Entonces, el trabajo es igual a delta E. Y aquí tenemos un error tipográfico. Voy a ver si se me cerró. Lo siento. Ok. Podemos notar, es obvio que el volumen está variando en este ejemplo. Entonces, es un error tipográfico aquí. Entonces, aquí estamos. Entonces, ¿qué tenemos? Vocabulario nuevo y la aplicación a este vocabulario a las ecuaciones que ya tenemos. Específicamente, delta E igual a Q delta QW y W igual a negativo P delta V. Un proceso adicional. Tenemos que enfocarnos en la entropía. Entropía tiene el símbolo de S sin razón. Supongo que es porque E ya está utilizando para energía. Entonces, entropía S tiene unidades de joules entre mol Kelvin. Hay muchas definiciones de entropía. La definición más sencilla que vamos a utilizar por ahora es decir que entropía es desorden. ¿Okay? Todas las sustancias reales tienen entropía. Tienen cierto grado de desorden. En general, la entropía de un sólido es menor que la entropía de un líquido, que es mucho menor que la entropía de un gas. ¿Okay? Podemos imaginar, este es lógico, porque un sólido muchas veces tiene un red cristalino, entonces bien organizado, por lo tanto tiene poco desorden, poco entropía. El líquido tenemos más movimiento de sus partículas, más entropía, y el gas, las partículas están moviéndose muy rápidos, es muy alta desorden. Podemos visualizar en esos GIFs aquí. Veamos la red cristalina del sólido
todavía hay un poco de desorden porque los átomos están vibrando y también la red cristalina va a tener imperfecciones. El líquido tiene más desorden porque las partículas están moviéndose más rápidamente, pero todavía hay unas interacciones por los dipolos de moléculas, por los iones, por ejemplo, en una disolución. Y el gas es el más desordenado. El desorden de un gas es mucho más que el desorden de líquido o sólido. También la entropía de una sustancia a temperatura baja es menor que la entropía de la misma sustancia a temperatura alta. ¿Okay? Mayor temperatura, más entropía. Un cambio de estado físico va a afectar mucho la entropía del sistema. ¿Okay? Entonces, cada proceso tiene un cambio de entropía del sistema y un cambio de entropía del entorno. El cambio de entropía del universo es la suma de los dos. Para el proceso en la dirección opuesta, el signo de delta S es el opuesto. ¿Okay? Entonces, si un proceso aumenta la entropía, el proceso al revés va a disminuir la entropía. Por ejemplo, si pasamos de sólido a líquido, delta S es positivo, aumenta. Pero si pasamos de líquido a sólido, delta S es negativo. ¿Okay? Podemos tener aquí el S, entropía del hielo, de una manera cuantitativa, es 41,0 joules entre mol entre Kelvin. Entropía de agua es 63,2 joules entre mol entre Kelvin. Por lo tanto, el cambio de entropía de fusión es hielo a agua. Entonces, final menos inicial es positivo 22,2. Si hacemos el proceso al revés, el cambio de entropía de congelación, tenemos negativo 22,2 joules entre mol entre Kelvin. Okay. La segunda ley de termodinámica indica que el cambio de entropía del universo siempre es mayor que cero. Teóricamente puede ser igual a cero, pero siempre es un valor positivo. Entonces, la entropía del universo siempre aumenta. Este indica que nuestro universo va hacia el desorden. Hay muchas conversaciones que podemos tener sobre eso, que básicamente es cómo parece el universo al final. Muy, muy interesante, básicamente. Al final tenemos entropía maximizada. Cuando tenemos entropía maximizada, nada va a cambiar. Entonces, es el fin del tiempo. Y otros detalles muy interesantes también. Pero por ahora, solo vamos a enfocarnos en procesos reversibles y procesos irreversibles. No vamos a preocuparnos mucho por el fin del mundo. ¿Okay? Para un proceso irreversible, el cambio de entropía del universo es mayor que cero. Entonces, el universo aumenta su entropía, es más desordenado. Cuando vamos al revés,
hemos visto en la diapositiva anterior, el proceso al revés va a tener el cambio de entropía del universo negativo. Pero es imposible tener el cambio de entropía del universo negativo. Este va a romper el segundo ley de termodinámica y básicamente para disminuir la entropía del universo, uno tiene que hacer al pasado. ¿Okay? Entonces hay que viajar por el tiempo para hacer eso. Entonces, imposible. En un proceso reversible, el cambio de entropía del universo es igual a cero. Por lo tanto, ese proceso reversible al revés sigue teniendo el cambio de entropía del universo igual a cero. Por lo tanto, es posible hacer el proceso al revés. Esa es la razón que se llama un proceso reversible. ¿Okay? Pero, aquí tenemos un detalle. Un proceso reversible es teórico. No existe en la naturaleza. También, entonces, es solo una idea que nosotros utilizamos para entender mejor la teoría y en algunas situaciones podemos aproximar un proceso como reversible. ¿Okay? Tenemos otras ideas como cristales perfectas y el 0 Kelvin. Esos tampoco existen en la naturaleza, pero hablamos de esos en los cursos de química y física porque son ideas útiles, ¿okay? Para entender la naturaleza de la materia. Entonces, si ustedes durante horas de consulta quieren hablar más de suena como muy seco y no muy interesante, pero para tener conversaciones más completas que es necesario en Química General 1, podemos hablar del fin del universo, de por qué el tiempo siempre va en una sola dirección, por qué no podemos viajar al pasado, ¿okay? Cosas más de ciencia ficción, es muy interesante. Hay que tener mucha imaginación. ¿Okay? Entonces, tenemos esos conceptos que no son reales, pero son útiles para resolver preguntas. ¿Okay? Y también es una buena aproximación para muchos procesos. ¿Preguntas aquí? La ley de Hess, o Hess, si queremos pronunciar el H, yo pienso que ese muchacho era de Alemania, otra vez, muchos alemanes en química. Entonces yo pienso que la pronunciación de la letra H es correcto. Bueno, básicamente lo que él descubrió, o al menos él pegó su nombre a esta idea, es que el cambio de entalpía al pasar de reactivos a productos es independiente de la trayectoria de la reacción. Entonces, si hacemos el cambio de carbono en la forma de grafito, más oxígeno, ese puede va a dióxido de carbono en un solo paso, o podemos hacer dos pasos, primero con la formación de monóxido de carbono y después la formación de dióxido de carbono. Y no importa si hacemos el proceso en un solo paso o en dos pasos, el cambio de entalpía total es igual. Por lo tanto, la suma de los cambios de entalpía de los pasos de una reacción es igual al cambio de entalpía de la reacción completa. Si hacemos negativo 110,5 kilojoules más negativo 283 kilojoules, este nos da el cambio de entalpía total, negativo 393,5 kilojoules. ¿Okay? Unos detalles. Cuando estamos en el eje Y, más hacia arriba, entonces mayor entalpía. Este corresponde a menos estable.
Y cuando estamos más hacia abajo, estamos más estable. Okay. Ay, perdón. Entonces aquí si escribimos nuestras reacciones químicas, tenemos el grafito más oxígeno diatómico forma monóxido de carbono y medio oxígeno. Y este tiene delta H igual a negativo 110,5. Otra reacción, tenemos monóxido de carbono más medio oxígeno pasa a ser dióxido de carbono. Su delta H es negativo 283,0. Y esos son kilojoules entre mol. Si yo hago la suma de todo este, puedo notar que el monóxido de carbono es un producto del la primera reacción y un reactivo de la segunda reacción. También, este medio oxígeno aparece en lados opuestos, entonces esos van a cancelar. Y por lo tanto nos da la reacción global o la reacción neta es carbono, sólido más oxígeno, gas, resulta en dióxido de carbono, gas, y la suma de negativo 110,5, negativo 283,0 es negativo 393,5. ¿Ok? Ahora vamos a utilizar la ley de Hess para resolver algunas preguntas. Queremos calcular el cambio de entalpía para la reacción carbono más hidrógeno forma metano. Tenemos otras reacciones químicas. Por ejemplo, carbono más oxígeno forma dióxido de carbono. Hidrógeno más oxígeno forma agua. Y metano más oxígeno forma dióxido de carbono y dos aguas. Mi plan ahora es identificar los reactivos y los productos en la reacción que yo quiero, es decir, la reacción original carbono más hidrógeno forma metano. Y voy a buscar esos en las otras reacciones. Entonces, aquí yo tengo carbono como un reactivo y aquí yo tengo carbono como un reactivo. No lo veo en otras partes. Yo quiero que el carbono es un reactivo. Entonces voy a escribir la primera ecuación sin cambiar porque es la ubicación correcta, un reactivo, y tiene el coeficiente correcto también. Entonces voy a poner carbono más oxígeno
pasa a ser dióxido de carbono. Y voy a indicar el delta H es negativo 393,5. Ok. Sigo buscando mi otro reactivo. 2 hidrógeno gas. Okay. Lo encuentro aquí. En este ejemplo, está ubicada en los reactivos donde debe estar. Pero el coeficiente es incorrecto. Entonces tengo que cambiar este. Tengo que multiplicar todo este, incluyendo el cambio de entalpía, por 2. Entonces aquí voy a escribir 2 hidrógeno gas más 2 por 1/2 es simplemente oxígeno gas pasa a ser 2 agua líquido. Aquí el delta H será doble el valor dado. Entonces, yo voy a tener negativo 571,6. ¿Okay? También necesito incluir el metano. El metano debe ser un producto. Pero aquí, en mis reacciones, yo veo metano como un reactivo. Entonces, yo necesito escribir esta reacción al revés. Cuando lo hago al revés, voy a hacer el signo opuesto. Entonces, para indicar al revés, voy a indicar como si es por -1. El negativo va a hacerlo al revés. Entonces, voy a tener el dióxido de carbono, gas, más 2 agua, líquido, pasa a ser metano, gas, más 2 oxígeno, gas. ¿Okay? Y el delta H aquí es positivo 890,4. ¿Ok? Ahora voy a hacer la suma de cada paso. Tengo 3 pasos aquí, 3 reacciones, pero su suma debe darme la reacción que yo quiero. Vamos a ver si lo hemos hecho correctamente. Ok. El oxígeno. Este oxígeno, yo tengo 1, 2 moles que pueden eliminar esos 2 moles de oxígeno porque se encuentran en lados opuestos de la reacción. ¿Ok? Este dióxido de carbono se va a eliminar aquí con este dióxido de carbono. Las 2 moléculas de agua también se van a eliminar porque se encuentran en lados opuestos de la reacción. Al final, voy a tener la ecuación global es carbono sólido más 2 hidrógeno
gas, produce metano, un gas. Para calcular el delta H, voy a hacer la suma. Entonces, negativo 393,5 más negativo 571,6 más 890,4. Y este me da negativo 74,7 kilojoules. Vamos a notar que este es kilojoules entre mol. Como yo he dicho en otras lecciones, el entre mol a veces no está incluido en el delta H, está entendido. Algunos textos van a escribir delta H igual a negativo 74,7 kilojoules y otros van a escribir delta H igual a negativo 74,7 kilojoules entre mol. Es igual. Preguntas aquí de lo que hemos hecho. Esos valores de delta H tienen que darlos con cada problema. Ah, O sí. sea, se pueden calcular. Lo que ustedes van a ver es que esos valores aquí en el examen se van a incluir en la pregunta. En el texto, a veces, por ser muy perezoso, el autor simplemente dice, utilizando los valores de delta H en apéndice E, por ejemplo, calcule lo siguiente. Y usted tiene que ir al texto, al apéndice para sacar los valores. Pero en el examen y en las prácticas que yo tengo en la presentación, los valores están dados. Ok, Y simplemente lo vamos a manipular para calcular otro valor desconocido. ¿Okay? entendido, gracias. Gracias por la pregunta. Aquí tenemos una práctica para ustedes. Esa es la reacción que queremos calcular, el cambio de entalpía. Para calcularlo, tenemos 3 reacciones diferentes, cada uno con un valor de delta H conocido. Entonces, ustedes deben identificar la ubicación de cada reactivo y cada producto en la reacción global y manipular esas 3 reacciones hasta que cada sustancia está en la ubicación correcta con el coeficiente correcto. Para resolver esta pregunta, vamos a identificar primero el reactivo monóxido de nitrógeno. Ese debe encontrarse ubicado como un reactivo y aquí lo veo. Es un reactivo, entonces ubicación correcta y ya tiene el coeficiente correcto también. Entonces voy a escribirlo sin hacer otros cambios. Entonces, NO, gas, más ozono, gas, produce dióxido de nitrógeno, gas, más oxígeno. Ups. Gas. No he cambiado nada, entonces delta H sigue siendo negativo 198,9 kilojoules. Con el próximo reactivo tengo el oxígeno monoatómico. Se ve muy raro, pero este sí puede suceder en la atmósfera. Hay una disciplina de química que se llama química atmosférica, muy interesante. Tiene muchas reacciones que involucran la luz con radicales. Es muy interesante.
Entonces voy a buscar el oxígeno monoatómico en las tres reacciones que tengo. Y se encuentra solo aquí. Yo veo que tiene el coeficiente incorrecto y también tiene la posición incorrecta. Entonces, lo que yo necesito hacer es cambiarlo primero de producto a reactivo. Entonces, el símbolo que voy a utilizar es negativo para indicar que es la reacción al revés. Y necesito que el coeficiente es solo 1. Entonces, voy a multiplicar por 1/2. ¿Okay? Entonces, voy a tener el oxígeno monoatómico pasa a ser 1/2 de oxígeno diatómico y su delta H va a ser negativo porque es el opuesto y también la mitad. Entonces negativo 247,5. ¿Okay? Ahora voy a buscar el dióxido de nitrógeno, que yo necesito que este sea un producto. Y aquí lo encuentro en la primera ecuación. Entonces ya lo tengo. No necesito preocuparme más por eso. Entonces, ¿por qué tengo esa segunda reacción? Es porque estoy utilizando el ozono aquí, pero yo no quiero tener ozono en mi producto final. Entonces, yo necesito eliminar el ozono. También podemos notar que yo tengo el oxígeno diatómico en esas dos reacciones que estoy utilizando y necesito eliminar ese también. Solo tengo que preocuparme por uno de esos. Yo voy a trabajar con el ozono, perdón. Pero la verdad es que usted puede preocuparse por uno. Solo tiene que preocuparse por uno porque el otro será correcto a la misma vez. Entonces, lo que yo necesito hacer es eliminar este ozono aquí. Entonces, necesito que esta reacción química se multiplica por que sea al revés. Entonces, solo negativo. Entonces, voy a tener 3/2 de oxígeno diatómico pasa a ser ozono. Su delta H será el opuesto. Entonces, positivo 142,3. Ahora voy a hacer la reacción global. En la reacción global, vamos a notar que el ozono aquí, el ozono allá, va a cancelar. ¿Okay? Vamos a notar que el oxígeno diatómico, yo tengo 3/2 aquí
es 1 y un medio, y aquí yo tengo 1 y un medio. Entonces, esos van a cancelar. Al final, en mi reacción global, voy a tener el monóxido de nitrógeno más oxígeno monoatómico pasa a ser dióxido de nitrógeno gaseoso. Su cambio de entalpía es la suma de esos tres valores. Entonces, negativo 198,9 menos 247,5 más 142,3. Y este me da negativo 304,1 kilojoules. Y si ustedes quieren, kilojoules entre mol. ¿Ok? Eso es todo para hoy. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención, por sus preguntas, por su trabajo. Me avise por WhatsApp cualquier duda, especialmente reclamos específicos en el examen. Yo sé que hay algunas preguntas que yo tengo que revisar manualmente y eso voy a continuar haciendo. Unos estudiantes ya lo he terminado, otros no. También hay preguntas en que ustedes tienen que escribir las respuestas a los productos de una reacción y si tiene el orden diferente que la computadora lo tiene, está calificado como si fuera incorrecto, pero yo voy a revisarlo manualmente para verificar. Si usted tiene la estructura y el estado físico correcto y solo el orden es diferente, yo voy a devolver el punto. Ok, profe. Muchas gracias. Profe, una consulta. Entonces, mejor esperamos a que usted revise el examen y luego le mandamos si tenemos duda con algunas respuestas. ¿Es así? Preguntan. Ok, sí, está bien. Yo solo voy a revisar las preguntas que yo tengo que revisar manualmente y los que tienen la respuesta escrita, ¿me entiende? Ah, ok. Sí. Entonces, si usted tiene una pregunta de marca con X que está indicado como incorrecto, yo no voy a revisar Voy a asumir que la calificación es correcta. Correcta. Sí, entonces nosotros le Si mandamos usted aparte. si usted piensa, no, tenía un error, no tenía respuesta correcta, no sé qué, me manda la duda. Ok, profe. Muchas gracias. Con mucho Listo. gusto. Profe, una consulta, sí, ya. Fijo, no tiene nada que ver, pero, digamos, en una pregunta, uno no puso los estados físicos, no vale ni medio punto, aunque esté bien lo demás. Es que yo al inicio no había leído eso. Sí. Voy a revisar con con la coordinación para verificar que puedo darles medio punto. No sé si es válida. Sí, es que Pero yo en no mi lo vi hasta opinión, el sí. final. Sí, en mi opinión, sí. Yo soy mucho por los medios puntos y medio puntos y algo así, puntos parciales. Voy a verificar que está permitido en el curso, porque es un curso colegiado, entonces no tengo tanta control o flexibilidad. Ok, está bien, profe. Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Por WhatsApp le enviamos eso? ¿O por Sí, todo correo? por Por WhatsApp. No, WhatsApp, Ok. WhatsApp. No, yo Listo. recibo demasiado. La Los cantidad de correos, correos sí. de la U es increíble, entonces mejor por WhatsApp. Si es importante, WhatsApp. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Con Buenas mucho noches.